apóstol Juan, capítulo 5, verso 21. ¿Están listos? Amén. Alguien, por favor, me ayuda con la lectura. Primera de Juan 5, 21. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Amén. Hijitos, aquí en este libro está usando por última vez esta expresión afectiva. Hijitos. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Es conocido también como Juan el teólogo. A Dios sea la gloria por este gran siervo, seguidor de Jesús. Y él está usando esta expresión para dirigirse a sus destinatarios, diciéndole: hijitos, guardaos de los ídolos. El título es: guárdate sin guardarlos. Guárdate sin guardarlos. Padre, gracias. Aquí estamos, esperando que tú trates con nosotros. Si de algo tenemos necesidad mayormente en este mundo, es de ti. Tu palabra nos alienta, nos capacita, nos fortalece para poder seguir adelante. Gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús. El apóstol Juan, en su primera carta, está usando esta palabra: guardaos. Esta palabra se usa como advertencia o guardarse en contra de algo. Y les está advirtiendo a sus destinatarios que debían cuidarse de los ídolos. Se cree que esta carta él escribió a finales del siglo I, ahí en la década final del 90 después de Cristo. Pero sin embargo, esta advertencia a aquellos cristianos del primer siglo trasciende hasta hoy y tiene alcance para nosotros los cristianos modernos de esta época. Pero ahora hablaremos solamente de un ídolo. Hablaremos de la titulitis. Este sufijo itis significa inflamación. Y ahí otitis, apendicitis y toda la terminación itis significa inflamación. Titulitis, según el diccionario de la lengua española,
la valoración desmedida de los títulos y certificados de estudio como garantía de los conocimientos de alguien. Valoración desmedida. Ya tenemos ahí un desequilibrio por el cual caemos en la idolatría. ¿Sabes por qué la titulitis es un ídolo del corazón? Porque la valoración desmedida de los títulos y certificados de estudio nos conduce a la desobediencia a Dios. Y el ídolo es aquello que ocupa el lugar de adoración debida a Dios. ¿Sabes por qué desobedecemos a Dios? Cuando padecemos de titulitis, cuando tenemos la titulitis en el centro de nuestro corazón, o como dice la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 14, parte del versículo 3, estas personas han hecho un altar en su corazón de ídolos malolientes. Así se expresa el Señor. Porque Él aborrece los ídolos. Porque los ídolos los desplazan a Él. Y Él no puede ser desplazado por nadie. Él tiene que ser el centro de nuestra atención en todo momento. Tiene que tener el primer lugar en el altar de nuestros corazones. Pero el estudio por obtener títulos ocupa tanto, pero tanto tiempo a los que padecen de titulitis que dejan de cumplir mandatos que el Señor nos dejó. Te doy dos ejemplos. Por ejemplo, estudiamos tanto, pero tanto tiempo, que esto nos impide orar. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice: orad sin cesar. Eso es un mandato. Orad sin cesar. También en Marcos capítulo 14, verso 38, el Señor dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tanto estudio, tan ocupado en los seminarios, en los talleres, en las conferencias, nos impide orar. Y es un pecado. También nos impide cumplir con la gran comisión. Al estar encerrado estudiando tanto tiempo en los seminarios, nos impide cumplir con la gran comisión de Mateo 28, 19. Entonces, pudiera mencionarle muchos mandatos que desobedecemos cuando padecemos de titulitis, de esta inflamación, por decirlo de alguna manera, por los títulos. Quizás una inflamación psicológica
realidad es que pecamos contra Dios, que le fallamos a Dios porque lo desplazamos por el estudio. Estudiar no es malo. Lo malo es ir al extremo, que es lo que casi siempre nos ocurre a nosotros. Algunos prefieren no estudiar y otros prefieren estar estudiando todo el tiempo. Mientras las almas se pierden allá afuera, los que padecen de titulitis están estudiando. Y si el Señor los llama ahí mismo en el seminario, no le predican a nadie, o a casi nadie, para no ser absoluto. Y el llamado principal nuestro es hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Alcanzar almas. Pero ¿cómo vas a alcanzar almas? Estudiando tanto tiempo por títulos. Es imposible. Y así estamos contra nuestro Dios, dejando de cumplir muchos mandatos que Él nos dejó. La titulitis o valoración desmedida, este es el concepto del diccionario, de los títulos o certificados de estudios, es un ídolo que hace que muchos crean que los títulos son importantísimos. Un aumentativo, importantísimos, no dije importantes, sino importantísimos para servir a Dios. En ocasiones se exigen los títulos para poder servir en la iglesia. Son los títulos los que importan, como si estuviéramos en el mundo. No es la vida espiritual, es el título. Tú tienes título, bueno, ven para que sirvas en la iglesia. Quizás debemos corregir esta actitud. Pienso que en muchas de nuestras iglesias el apóstol Pablo, que fue instruido por Gamaliel, Hechos 22:3, quiero que me lo busque por favor, encontraría con más facilidad poder servir en la iglesia moderna de hoy. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Es malo estudiar? Claro que no. Lo que es malo es irnos al extremo y dejar de cumplir con mandatos que Dios nos ha dejado por dedicar tanto tiempo al estudio. Hay que estudiar, pero con equilibrio. Quizás Pablo, un hombre estudioso, bien preparado, lo cual es bueno,
encontraría con facilidad en cualquiera de nuestras iglesias la facilidad de poder servir más que Pedro y Juan, que eran hombres sin letra y del vulgo. Vamos a buscarlo allí en Hechos capítulo 4, verso 13. Ellos no encontrarían muy fácil el poder servir en una iglesia donde la titulitis está por encima de la vida espiritual de la iglesia. Si lo tiene, lea. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letra y del vulgo, hombres comunes. Pero los líderes religiosos sabían que habían estado con Jesús. La valentía con la que predicaban los asombraba. Como pueden ver, estos son solamente dos ejemplos. La Biblia enseña que el Señor aprueba tanto el servicio con títulos como el servicio sin títulos. Siempre y cuando los instrumentos con títulos y los instrumentos sin títulos le den la gloria a Dios, le den el protagonismo al Espíritu Santo, estén llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que sirve. Nosotros no somos más que instrumentos a los cuales Él guía. Pero si no nos dejamos guiar, da lo mismo que tengas título como que no tengas. Porque lo importante es ser humilde a la voz de Dios. Pedro, Pablo y Juan sirvieron. Solamente estoy usando a estos tres. Pudiéramos hablar de muchos más. Usted estudia la Biblia igual que yo. Te voy a dar dos ejemplos más de cómo el instrumento ha de ponerse en las manos del Espíritu Santo, con título y sin título. Vamos a buscar allí en Hechos capítulo 19, verso del 11 al 12. Hechos 19, del 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que hace falta ver hoy. Y ese era un hombre instruido. Estoy hablando equilibradamente. Pablo era un hombre instruido. Y el Espíritu Santo lo usaba poderosamente. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 5, versos del 14 al 16. Los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así hombres
Amén. En el primer caso, le llevaban los delantales, los paños y delantales de Pablo. Se lo pasaban a los enfermos para que estos fueran sanos. Pero ¿qué poder tenía Pablo? Los títulos no dan poder. ¿Qué poder tenía ese trapo que le pasaban a los enfermos? ¡Ninguno! La diferencia está en que ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué poder tenía la sombra de Pedro? Ninguno. Ningún poder. Pero se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Y eso, de eso está necesitada la iglesia hoy. De eso estamos necesitados hoy. Que el Espíritu Santo sea el protagonista en nuestras vidas, en la iglesia. Como decía hace un tiempo, todos tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no nos tiene a todos. ¿Te tiene a ti? ¿Me tiene a mí? Eso tú lo sabes. Pero el fruto que damos no demuestra que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. Solo demuestra que nosotros lo tenemos a Él. Al menos la mayoría. Él tiene que tenernos para realizar la obra que es Él. Para eso está aquí, en la tercera persona de la Trinidad. Y Él quiere hacer milagros todavía en este tiempo. Dice Jesús: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Él quiere seguir haciendo milagros, pero para eso tiene que tenerte a ti y tiene que tenerme a mí. Concluyendo, queridos, a finales del siglo I, Dios usó al apóstol Juan para hablar a los cristianos de esta época. Y hoy Dios te dice, me dice, nos dice: guardaos de la titulitis. Dios te bendiga. Amén.